Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este congreso. Agradecer la invitación a este tan importante evento y vamos a empezar. El tema es ovarios poliquísticos, criterios ecográficos diagnósticos. A ver, empecemos diciendo que el síndrome de ovario poliquístico probablemente sea la alteración endocrino-metabólica más frecuente que se da en mujeres en edad fértil. Es un problema de salud significativo, como bien dice esa diapositiva, afecta al 20% de las mujeres en todo el mundo. En realidad va variando en porcentaje 6, 10, 15, hasta 20%, dependiendo de cada zona y dependiendo de qué criterios utilizamos para hacer el diagnóstico. Si somos bastante estrictos, el porcentaje puede bajar. Y si utilizamos criterios un poco antiguos, pero que todavía se mantienen vigentes, pues el porcentaje va a llegar hasta el 20%. Mientras la patogenia siga sin ser clara, como es ahora, no hay cura. Nuestro manejo está orientado a, digamos que la sintomatología más frecuente. Hacemos un manejo ad hoc, sabiendo que los andrógenos son el centro de toda esta patología habitualmente y ellos van a condicionar una serie de alteraciones que vamos a verlas nosotras en la práctica diaria con la clínica. Entonces, nuestro manejo se va a basar en los síntomas o signos que tenga la paciente que acude a nuestra consulta. Puntos claves. Entender que el síndrome de ovario poliquístico se define como la combinación de signos y síntomas del exceso de andrógenos y disfunción ovárica en ausencia de otros diagnósticos específicos. ¿Por qué digo ello? Porque es que tenemos que, para hacer este diagnóstico, haber descartado otros que impliquen alteraciones adrenales o alteraciones incluso a nivel del sistema nervioso central que puedan condicionar una producción exagerada de hormonas que me dan la clínica que ya conocemos. Saber que existe una heterogeneidad de la etiología a la presentación clínica y el pronóstico a largo plazo. Demasiada evidencia respalda la teoría de que el síndrome de ovario poliquístico podría ser un desorden multigénico complejo con influencia epigenética, ambiental, incluyendo dieta y otros temas relacionados con el estilo de vida. Estos los he puesto como puntos clave porque tenemos que entender que la enfermedad, el síndrome de ovario poliquístico como tal, es multifactorial. Por lo tanto, no va a ser solo un criterio el que yo considere para dar este título a una paciente. El dar el diagnóstico incluso conlleva a una serie de procesos, pasos y controles, seguimientos que va a tener que cargar la paciente en la mochila. Por lo tanto, no debo sobrediagnosticar esta patología. El diagnóstico no es complicado, solo requiere la aplicación de pocos métodos diagnósticos que estén bien estandarizados. Y ahí el problema, porque es que no hay una universalización o un criterio estándar para decir con esto diagnostico el síndrome de ovario poliquístico y esto ha evolucionado a lo largo del tiempo. El tratamiento debe ser orientado a los síntomas a largo plazo y ser un tratamiento dinámico. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga una paciente que viene a los 21 años porque tiene exceso de acné y puede ser que esta misma paciente venga a los 35 años porque no se puede embarazar hace 3 años. Entonces va a variar el tratamiento dependiendo del momento, circunstancias como índices G que son cambiantes, necesidades personales y expectativas de cada paciente en particular. El abordaje terapéutico entonces debe enfocarse en el hiperandrogenismo porque las consecuencias de la disfunción ovárica, los desórdenes metabólicos asociados van a depender de este hiperandrogenismo en la gran mayoría de casos. Entonces, el tema no es síndrome de ovario poliquístico, es criterios diagnósticos de ovario poliquístico, a secas. Entonces, ¿es suficiente el diagnóstico ecográfico para yo decir la paciente tiene síndrome de ovario poliquístico? Y ustedes mismas tienen la respuesta. Y de hecho que también está aquí, ¿cierto? El síndrome de ovario poliquístico como enfermedad endocrino-metabólica, la más frecuente en las mujeres en edad reproductiva, va a ser el resultado de una serie de factores que influyan en el organismo para expresar lo que clínicamente o bioquímicamente o ecográficamente vamos a ver. Entonces, les mencionaba hace un rato, no solamente es un problema ambiental, estilos de vida, sino también determinantes genéticos, la epigenética, situaciones a nivel de la hiperproducción del eje hipotálamo, hipófisis, ovárico,
Entonces, hay una serie de causas que van a, digamos que, trabajar en conjunto para expresar este problema. No es simplemente la ecografía. No obstante, la ecografía, en este caso, una ecografía pélvica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos aquí la vejiga llena. No obstante, la ecografía va a ser uno de los puntos o los criterios que yo voy a utilizar para hacer un diagnóstico. No es condición necesaria para hablar de síndrome de ovario poliquístico, pero sí ecográficamente, cuando yo evalúo a una paciente, tengo que saber los criterios para concluir en mi diagnóstico ecográfico ovarios de morfología poliquística. Jamás voy a concluir en una ecografía, jamás voy a concluir en una ecografía síndrome de ovario poliquístico por lo que yo vea. Por lo que sea que yo vea, no puedo concluir síndrome de ovario poliquístico. Solo puedo concluir ovarios de morfología poliquística y por último se sugiere complementar el resto de exámenes, pero no puedo concluir la enfermedad solamente con la ecografía. Y en este caso, que es una ecografía por vía abdominal, les decía que lo reconozco por la vejiga que está aquí, es vejiga necogénica, es con transductor transabdominal. Generalmente en pacientes que no han tenido relaciones sexuales o adolescentes, porque obviamente no vamos a poder abordarlas por la vía transvaginal, que es la mejor, dicho sea de paso. Cuando se hace por vía transabdominal, va a ser más adecuado considerar el volumen ovárico más que los folículos que se me podrían pasar. Bueno, aquí vemos el estroma ovárico y la presencia de folículos centrales, que son las imágenes redondeadas anecogénicas, aproximadamente en número de 15, 16 alrededor de la estructura ovárica. Entonces, recordemos que, de acuerdo a historia, en 1935, Stein y Leventhal son los que reportan que estas mujeres se presentaban con hirsutismo, alteraciones en la menstruación y ovarios con quistes bilaterales. Incluso eran a veces 2 o 5 veces más grandes que lo normal. Y los folículos también característicamente eran menores a 10 milímetros de diámetro. Entonces, dentro de las características que observaron en estos ovarios eran ovarios con estroma incrementado, folículos periféricos que ya les mencioné, y signos morfológicos de anovulación. ¿Qué es eso? Pues la cápsula gruesa y ausencia del cuerpo lúteo o cuerpo albicans, que era la huella de que pues, la paciente había ovulado. Entonces, también encontraron hiperplasia y luteinización de la teca interna. Entonces, es así como en el 2003, Rotterdam es el que nos trae a la luz esos criterios que hasta ahora se siguen utilizando, a pesar de tener casi 20 años de antigüedad. Estos criterios todavía los seguimos utilizando en el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Dentro de los criterios de Rotterdam, que habla de hirsutismo, alteraciones a nivel de la ovulación y ecografía ovárica, nos vamos a centrar en la parte de la ecografía ovárica, que es el tema de ahora. ¿Y qué dice? Según Rotterdam, hace 17 años o 18 años, hablaba que tenía que tener 12 folículos o más, 12 folículos centrales o más, entre 2 y 9 milímetros de diámetro, además de volumen ovárico incrementado de 10 centímetros, mayor a 10 centímetros cúbicos. Podía estar estas características en uno o en dos ovarios. Entonces, de acuerdo a eso es que se empezó a trabajar y hacer el diagnóstico, no solo con la ecografía, sino con otros criterios. Recuerden lo que les dije en la segunda diapositiva. Dentro de todos los factores que pueden influir para que yo tenga las manifestaciones clínicas del síndrome de ovario poliquístico, el hiperandrogenismo era el centro de todo. No obstante, el hiperandrogenismo iba a estar acompañado de signos de oligo o anovulación y el criterio ecográfico de los ovarios poliquísticos. Pero conforme han ido pasando los años y se han hecho más estudios, se ha visto que si yo solamente me limito a esos criterios diagnósticos, voy a sobrediagnosticar el síndrome de ovario poliquístico. Y ya les dije, tener la etiqueta de síndrome de ovario poliquístico es una mochila que le damos a la paciente a cargar y el médico también por las implicancias que tiene esto en el resto de su vida. Que no se va a curar, que va a ser tratamiento, que va a ser variable en el tiempo, que va a depender de las manifestaciones clínicas del momento. Por lo tanto, se han encontrado presentaciones fenotípicas variables del síndrome de ovario poliquístico. Entonces ya no nos quedamos solo con esos criterios clásicos de hiperandrogenismo,
oligonovulación y criterio ecográfico, no. Simplemente que va a haber un cruce y dependiendo de eso voy a tener el síndrome de ovario poliquístico clásico, un fenotipo A, un fenotipo B, un fenotipo C, si es que hay o no hay el ovario de morfología poliquística, ¿entienden? Entonces, esto ha variado. Desde 1990 hasta el 2012, que es lo último y lo que ha quedado, tenemos que inicialmente en 1990 solo considerábamos para hablar de síndrome de ovario poliquístico el hiperandrogenismo y la oligonovulación. Cumplía de dos criterios y era síndrome de ovario poliquístico. Para el 2003 cambió eso con los criterios de Rotterdam. ¿Qué decía? Hiperandrogenismo, oligonovulación y morfología de ovario poliquístico, que es la ecografía. Dos de tres criterios hacían el diagnóstico y entonces empezó a sobrediagnosticar esta patología, estresar a las pacientes, estresar a la misma doctora. Es así como en el 2006 se llega simplemente a volver a hiperandrogenismo y disfunción ovárica y cumpliendo 2 de 2, pues será el criterio nuevamente, considerando disfunción ovárica o la oligonovulación o morfología, el ovario de morfología poliquística ecográfica. Finalmente, en el 2012, que es lo que les mencionaba en los diagramas de la diapositiva previa, se consideró que se iba a hacer el diagnóstico con los criterios de Rotterdam, ciertamente, o sea, 2 de 3, pero teniendo en cuenta los distintos fenotipos que yo puedo tener en esta paciente. O sea, el fenotipo A, B, C, D, dependiendo si tiene las tres características clásicas, si tiene 2 de 3, si tiene justo hiperandrogenismo y oligonovulación o oligonovulación y morfología poliquística del ovario o hiperandrogenismo y ovario morfología poliquística y la ovulación se mantiene, ¿entienden? Entonces, toda esa combinación me da esos distintos fenotipos. Y es así como se supone que tengo que hacer yo el diagnóstico, sabiendo que existen esos 4 fenotipos. El ovario poliquístico, ecográficamente hablando, tiene características que se manifiestan, que se describen como ser unos ovarios grandes, ser unos ovarios esféricos, y tienen estos folículos, que son los folículos centrales, que generalmente se van a ubicar en el borde, en la zona externa del ovario, que yo lo voy a ver a la ecografía, se le llama como en collar de perlas, que son imágenes anecogénicas redondeadas que van a bordear todo el ovario, son folículos pequeños de 2 a 9 milímetros. De hecho, que si yo encontrara un cuerpo lúteo o un folículo de más de 10 milímetros, quiere decir que probablemente este folículo sea el que va a madurar y es un periovulatorio, o si es el cuerpo lúteo es que ya ovulo, y no voy a concluir en ecografía como varios de morfología poliquística. Voy a tener que decir a la señora que vuelva en otro momento, generalmente en la etapa folicular, para hacer la ecografía, tercer día el ideal, para ver si realmente es o no un ovario de morfología poliquística. Pero si hay un folículo de más de 10 milímetros de diámetro o el cuerpo lúteo, cuerpo albicans, entonces no califica y tendré que recitarla. Una característica del ovario poliquístico también es un estroma incrementado e hiperecogénico en el centro del ovario, porque recuerden que los folículos centrales van a estar en el borde. Flujo sanguíneo estromal intraovárico elevado, que se puede ver al Doppler color en buen grupo de ovarios. El número de folículos centrales es importante, pero ahí viene otro problema y otra controversia a la fecha. A ver, puntualmente, folículos de 2 a 9 milímetros, que son los folículos centrales, que se reclutan por cada periodo menstrual, luego si esto sigue la evolución correcta, natural, de acuerdo al estímulo hormonal, pues uno de ellos madurará, será el folículo periovulatorio, pico del LH, ovula y ya está. En el síndrome de ovario poliquístico hay un arresto folicular en la fase central. Por eso es que hay folículos centrales excesivos. No se sabe exactamente qué es lo que sucede, pero estos folículos centrales que deberían seguir su evolución y alguno de ellos madurar y otros atrofiarse, y ya les mencioné en el primer párrafo, en el síndrome de ovario poliquístico se detienen. Y por eso es que hay un incremento de 2 a 3 veces del conteo folicular desde el estadio primario al terciario y se da en uno o en dos ovarios y obviamente está incrementada en comparación a los controles que son normales y que no tienen esa alteración. Los folículos centrales, recordemos que son estructuras quísticas anecoicas en el ovario, pequeñas y que están, pues como les mencionaba, se les llama como si fuese un collar de perlas, ¿cierto? Alrededor de la imagen de la estructura ovárica que vemos en la ecografía. Miren esto. Y les decía que empieza la controversia con el conteo de folículos centrales porque esta imagen es muy simpática, muy bonita, es un sono ABC que se hace en ecógrafos de elevada resolución. El punto es
que inicialmente teníamos el criterio este, que simplemente más de 10, más de 12 o más folículos. Pero cuando se hizo los criterios de Rotterdam, se utilizaban otras máquinas. Hace 17 años teníamos otras máquinas de menor resolución, las que tenemos ahora con el E10, correcto. El Sono ABC es una propiedad del General Electric también, que me va a hacer el conteo con el 3D y me puede sacar muchísimos más folículos de lo que yo estoy considerando. Entonces, ahí viene la discusión. Entonces, gracias a esto, es que han venido otros parámetros para decir, entonces, ¿cómo vamos a hacer la clasificación en cuanto al número de folículos? Y salen un montón. A ver, distribución del tamaño de los folículos. Hay diferencias intrínsecas en la foliculogénesis de pacientes con síndrome ovario poliquístico y pacientes sanas. Entonces, a ver, dos categorías por tamaño, de 2 a 5 milímetros y de 6 a 9 milímetros. Los desórdenes de la foliculogénesis es lo que se da en el síndrome ovario poliquístico. Se habla o de un crecimiento folicular temprano excesivo o de un arresto folicular, uno u otro o ambos, que confluyen para dar los abundantes folículos que yo encuentro cuando hago la ecografía en la etapa proliferativa. Las alteraciones de la foliculogénesis ocurren en estadios tempranos del desarrollo folicular y el número de folículos entre 2 y 5 milímetros se relaciona positivamente con los niveles de testosterona sérica y androstenediona en el síndrome ovario poliquístico. Por eso es que si yo habitualmente yo tengo ese conteo folicular elevado y va con el hiperandrogenismo, andrógenos libres elevados en sangre. El incremento del número de folículos pequeños se asocia además con el efecto trófico de los andrógenos. A ver, entonces recordemos que en el síndrome de ovario poliquístico se habla que más que cualquier otro parámetro habría una foliculogénesis aberrante en las pacientes con ese problema. Y esa foliculogénesis aberrante puede ser o porque hay un crecimiento folicular temprano excesivo o porque hay un arresto del crecimiento folicular y nos quedamos en esa etapa. ¿Por qué? Es lo que todavía se sigue investigando. Esta es otra imagen ecográfica. Entonces tenemos una imagen ecográfica donde vemos el ovario, medimos el ovario en las 3 dimensiones, largo, ancho, alto, y pues las imágenes de los folículos centrales, ¿cierto? Imágenes anecogénicas, redondeadas. Cuando yo hago la evaluación, pues en 2D, esto es lo que solíamos hacer. Hacíamos un corte, generalmente parábamos, y lo hacemos, no es que paramos la imagen en el corte en el que imaginamos hay más folículos y empezamos con el conteo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la sumamos los dos. 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros hacían el diagnóstico de ovarios de morfología poliquística. Pero les repito, la tecnología actual permite detectar folículos centrales menores de 2 milímetros de diámetro incluso. Por lo tanto, que eso de 12 folículos ya se volvió obsoleto, porque estoy sobrediagnosticando. En el 2014, las guías de la Sociedad de Exceso de Andrógenos y la Sociedad de Síndrome ovario poliquístico recomiendan considerar 25 folículos siempre y cuando yo tenga un equipo de alta resolución o un transductor endocavitario de 8 MHz a más. Considerando este criterio, que tiene 85% de sensibilidad y 94% de especificidad para el diagnóstico de ovario de morfología poliquística. ¿Okay? Claro, porque es que si este es el corte que yo tenía en el 2D, que me impresionaba de repente 20 o 25 folículos, hago el conteo y miren ustedes la cantidad de folículos que me salían. Ojo que estamos hablando de la misma paciente. En la primera imagen, esta paciente es la misma que la que le hago aquí el conteo con 3D. Y se ve, este era el caso de una paciente de 24 años que está publicado en la ISBO, cuando empiezan a demostrar el uso del Sono ABC, del bolso, y ven que pues aquí en el 2D encontramos aproximadamente 24, 25 folículos y cuando hacemos el 3D, el Sono ABC, me salen como 64, miren acá, claro, 64 folículos, muchísimo más de lo que yo estaba considerando. Por lo tanto, es que cuando yo tengo esas máquinas de resolución, se dice que se debería considerar 25 folículos a más para recién hablar de ovario morfología poliquística. Lo mismo acá, solo que al revés, ¿no? Los ovarios, los folículos centrales periféricos, y cuando hago el Sono ABC, me salen muchos más folículos de los que yo puedo haber considerado en el 2D. Por eso es que algunos dicen que sería más sensible utilizar el volumen ovárico, pero no tan específico. Así es que ambos criterios son los que me van a servir. Considerando un volumen ovárico más de 10 centímetros cúbicos, eso tiene una sensibilidad de 81% y especificidad de 84%. ¿Cuál es mejor? ¿El conteo folicular o el volumen ovárico? Y entonces allí lo que se menciona es que dependerá. Generalmente cuando voy por vía transabdominal,
por ejemplo, en adolescentes o en pacientes que no han tenido relaciones sexuales, va a ser mejor que utilice el volumen ovárico. Si es por vía transvaginal, pues va a ser mejor el conteo folicular. Finalmente, hay estudios que avalan uno u otro, pero en la conclusión es que en la práctica clínica voy a ser yo la que considere los dos parámetros dependiendo de las características ecográficas que tenga frente a mí. O sea, si se dan cuenta, no es que esté estandarizado y escrito, con esto me haces el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, de ovario de morfología poliquística. Me describen los criterios y de acuerdo a eso decidiré yo en el informe si considero ovario de morfología poliquística. Si tengo los dos criterios, pues sin duda alguna, pero si tengo uno u otro, ahora, consideremos que generalmente cuando tengo un conteo folicular mayor de 25 folículos, es generalmente el volumen ovárico va a más de 10 centímetros cúbicos, ¿no? Además, algo que no les mencionaba ahí es que el ovario, el volumen del ovario va cambiando conforme pasamos ciertas etapas. O sea, alcanzamos un pico luego de la pubertad. 2 a 3 años después alcanzamos el pico de volumen ovárico y conteo folicular también. Pero ya pasando los 30, 40, empieza una caída libre hasta los 70 años. Patrón de distribución folicular. Tenemos dos patrones de distribución folicular, que va a ser el patrón cístico periférico, que cuando los microquistes se alinean en la región subcapsular del ovario, los voy a ver, y el patrón cístico general, que va a ser cuando los quistes ocupan la totalidad del parénquimo ovárico. Entonces, la androstenediona elevada de forma significativa en el patrón cístico periférico va a ser la que cause que estos quistes se alineen en la región subcapsular generalmente. Y en el caso de la relación LH-FSH que se utilizaba antes, que ahora ya no es necesariamente un criterio, va a estar igual esta relación significativamente elevada cuando tengo el patrón cístico periférico. No existe un método estandarizado para realizar esta evaluación. Simplemente son indicadores ecográficos que podrían orientarme respecto a la predominancia de una u otra hormona. Nuevamente, una ecografía solamente en 2D, donde yo hago un corte a nivel de donde puedo, donde veo que hay más recuento folicular y pues hago el cálculo, ¿no? La medida del estroma es otro parámetro a considerar. Se debe trazar con el caliper en la periferia del ovario y luego la periferia del estroma en una sección de plano máximo del ovario. El 3D se obtiene al sustraer el volumen folicular total del volumen ovárico total. Mucho mejor si utilizamos el SONO-IBC porque el resto, el volumen de los folículos que ha contado y lo que me queda sería la medida del estroma. El área del estroma significativamente mayor en pacientes con ovario poliquístico en comparación con los controles. Y volumen del estroma, volumen ovárico total, esa relación es el predictor más preciso de hiperandrogenemia e hirsutismo. Nuevamente aquí, esta imagen, donde vemos que esta sería la imagen pues en collar de los folículos centrales. El estroma característico del síndrome ovario poliquístico suele ser ecogénico, amplio, como vemos aquí un poquitín más blanco. El estroma con ecogenicidad incrementada es una característica de los ovarios poliquísticos. No obstante, la evaluación es de evaluación subjetiva y va a depender del ecografista y del ecógrafo también y de la contextura de la paciente, dicho sea de paso. Nuevamente aquí, los ovarios de distribución periférica, los folículos centrales periféricos, el estroma ecogénico amplio. El flujo sanguíneo es un parámetro que también se puede evaluar a nivel ecográfico, mucho mejor con el Doppler color, obviamente. Existe una vascularidad estromal incrementada en el síndrome ovario poliquístico. Ese es el motivo por el cual yo veo la imagen hiperecogénica del estroma sin poner el color aún. Hay un crecimiento anormal de la teca interna, que es la zona, recuerden, donde se va a dar la esteroidogénesis de los andrógenos. Por eso hay una hiperandrogenemia. Y hay concentraciones elevadas de factores angiogénicos, como factor de crecimiento endotelio vascular, angiopoietina, factores de crecimiento fibroblástico. Entonces es un desafío de estandarizar su evaluación y considerar un parámetro puntual para decir que califica como ovario de morfología poliquística solo por el flujo sanguíneo estromal, pero es definitivamente útil para investigar el rol de los cambios vasculares en la patogenia del síndrome ovario poliquístico. En este caso, por ejemplo, cuando yo utilizo el Doppler color, en este ovario, que me parecería un ovario común y silvestre, no necesariamente me va a pintar adentro el estroma. Cuando utilizo no solo el Doppler color, sino el Power Doppler, es a veces un poquito más sensible y podría pintarme en casos de síndrome ovario poliquístico
o en ovarios que ecográficamente me den la apariencia de serlo. En este caso es un ovario normal que no me pinta a nivel del estroma, tengo folículos centrales que no necesariamente serían patológicos. Bueno, aquí hay un estudio que les quería compartir sobre la morfología ovárica. Es un estudio interesante porque no hace más que reafirmar lo que les había mencionado ya hace unos minutos, en donde les decía que tanto el volumen ovárico como el recuento folicular cae a determinada edad. Si bien es cierto que alcanzamos un pico luego de la pubertad, 3, 4 años más, a partir de los 30 va bajando el volumen ovárico y el conteo folicular también. Y por eso es que en ese estudio que hacen el comparativo con controles normales y ovarios con síndrome de ovario poliquístico, concluyen que debe haber un parámetro distinto cuando yo llego a los 30 años hacia adelante para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario de morfología poliquística, precisamente por lo que les estoy describiendo. Bueno, ahora un último punto, que no les quito mucho tiempo, va a ser el síndrome de ovario poliquístico en adolescentes. Es un punto más de controversia y no tenemos allí la información precisa tampoco, porque, a ver, les cuento, los signos y síntomas tempranos usualmente emergen durante la etapa peripuberal en las adolescentes con síndrome de ovario poliquístico. Tienen características y clínicas similares a las del adulto con un síndrome de ovario poliquístico. No obstante, la información es escasa y los hallazgos ecográficos de ovarios poliquísticos podrían ser usados como confirmación del diagnóstico clínico, pero no deben ser usados aislados como criterio diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en los adolescentes. ¿Por qué? Porque en las adolescentes es normal que yo tenga ovarios multifoliculares. En las adolescentes es normal que yo tenga un volumen ovárico grande. Por eso es que los criterios de Rotterdam, si yo los utilizaría en las adolescentes saludables, los estudios demuestran que tendría casi la mitad de las adolescentes tendrían síndrome de ovario poliquístico y sobrediagnosticamos, y ya saben, recuerden la mochila con todo lo que implica tener el síndrome de ovario poliquístico desde la adolescencia. Entonces, no puedo aplicar los criterios de Rotterdam en ellas. La Sociedad de Endocrinología Pediátrica sugiere que sean volúmenes ováricos de más de 12 centímetros cúbicos y la utilidad del ultrasonido en adolescentes es limitada para definir ovarios de morfología poliquística. Probablemente tenga que basarme más en los patrones bioquímicos, en las hormonas y la clínica de hirsutismo que debe ser marcada. Los ovarios son multifoliculares en las adolescentes, recuérdenlo. Incluso viene la discusión de decir, si voy a hacer el abordaje por vía transabdominal, de pronto la resonancia magnética me ayudaría un poco más. Y bueno, ahí queda, se los dejo como para que lo investiguen y lo averigüen. Para llevar a casa los mensajes. No es necesaria la ecografía si ya tengo el hiperandrogenismo positivo más la disfunción ovulatoria. ¿Qué significa? El tema es ovario de morfología poliquística y el ovario de morfología quística per se no me da el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. No obstante, para evitar sobrediagnóstico debemos usar criterios estrictos para definir un ovario de morfología poliquística y usar volumen ovárico más de 10 centímetros cúbicos para el diagnóstico de ovario de morfología poliquística cuando la imagen no es adecuada para el recuento folicular. Como les decía, prefiero el volumen ovárico cuando hago la evaluación transabdominal que cuando la hago transvaginal y es mucho más exacto definir el conteo de los folículos centrales. Etiquetar a alguien con ese diagnóstico tiene un potencial psicosocial negativo. Recuerden, infertilidad, empezar a tomar anticonceptivos mucho tiempo, el riesgo de diabetes, resistencia a la insulina. Por lo tanto, hay que tener cuidado con poner ese label a los pacientes. Y recordar los criterios de Rotterdam también, porque a pesar que tienen 17 años de su aparición, todavía los vamos modificando y los seguimos aplicando. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis redes para cualquier duda o cualquier pregunta que tengan.